Hoy vamos a hablar de Goya y por qué es tan especial, a petición de ustedes. En un par de videos me han pedido hablar de Goya. En el último que hice, Javier me pidió que hablara un poco del cuadro del que vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar un poco, vamos a aprovecharlo para hablar de la invención y vamos a aprovecharlo para saber por qué Goya es tan especial. Y por qué es que se voltea a ver todo el tiempo. Por qué cuando tú vas por ahí y hablan de pintura es Goya el que se habla. Por qué está en el romanticismo pero no lo consideramos de pronto tan romántico porque no tenemos como esa definición exacta de lo que es el romanticismo. Lo primero que les quiero decir es que vayan a ver el video de romanticismo que tenemos aquí en el canal, que es hace unos cuantos videos atrás, donde explico un poco ya estas pinturas, pero y Goya, pero basándonos en la idea del romanticismo, nada más para que vean el punto en el que está situado este pintor. Goya, ya saben que aquí no nos vamos a meter mucho en la biografía y tal. La biografía, estas las podemos encontrar donde sea, ¿no? Y eso ya sería como perder el tiempo. Si ustedes quieren una historia contada de Goya, podemos intentarlo. Yo no hago esas cosas, pero podemos tratar. Y no, si no, siempre hay muchos videos que hacen eso. Hay muchos videos también específicamente del Saturno. Y yo veo ahí la lista. La verdad es que prefiero no ver esos videos. Me gusta más ver si es que investigo alguna conferencia o ir a algunos textos y artículos de especialistas, solo para para saber el contexto. Algo que es importante que ustedes deben entender es un poco lo que hacemos aquí, saber qué se está pensando en este tiempo, en el tiempo en el que se está llevando a cabo esta obra o esta serie de obras. En este caso son las pinturas negras de Goya. ¿Y por qué se está pintando eso y no otra cosa? Como hemos visto en todos los videos, tanto de reflexiones de pensamiento y creación como los expresos de pensamiento y creación, que es uno de estos videos, como el que estamos haciendo ahora. Bueno, tenemos que hablar de Goya y nada más en el sentido estricto de por qué es Goya lo que es. Y Goya va a ser un pintor que lo vamos a colocar en el romanticismo, pero que va a tener un montón de influencias de muchos otros lugares. Y lo cierto es que Goya no es de estos pintores que vamos a entender como genios de la pintura. Siempre existe como esta narración de que el pintor nació y ya sabía hacer pinches retratos. Lo vimos con Picasso, ¿no? Que Picasso a los 14 ya estaba haciendo unas cosas increíbles. Pero Goya va a ser alguien, por más que le quieran atribuir de pronto pinturas de la infancia, es como, espérame, ¿no? Cuando hablamos de esto que vamos a hablar ahora, que es la invención, vamos a ver que Goya va a empezar a tener una voz y va a empezar a tener su propia invención hasta tarde. Y eso va a ser lo que lo haga separarse del resto. Goya, en cuestiones académicas, como les conté en el video anterior de romanticismo, es un pintor malo. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de un pintor malo? No malo en el sentido de que no sabía pintar, pues tenía los rudimentos de la pintura, pero también piénsenlo como alguien que va a ser malo porque no va a estar pintando lo que la academia quiere que pintes, ¿no? Lo que la academia exige. Goya tenía su familia y quería hijos y tal, y entonces va a tener una especie no de fijación con la idea de los niños. Hay artículos que hablan de cómo las infancias van a tener mucho que ver con Goya, además del hecho de que pues los hijos no se le daban, ¿no? Perdió hijos, entonces es como él quería hacer esto, y entonces tenía esta cosa que ya les había contado antes, que es él no entendía cómo es que los padres trataban a sus hijos de esas maneras, y entonces decía, bueno, si yo tuviera a mi hijo no lo haría así, ¿no? En ese sentido, pues cuando él se le logra un hijo intenta que sea lo más feliz posible. Pero por otro lado eso se conjuga con la idea de que era un sujeto sumamente humilde no en tanto pobre, sino que no necesitaba de mucho y no exigía de más. Él podía vivir, decía, con una silla y una mesa.
O sea, quiero que entiendan eso, ¿no? Que es como alguien que hacía su arte, pero además no exigía más y que vivían, digamos, de la forma más austera posible. No como hacían los santos, ¿no? Eso ya sería una exageración, pero sí era alguien que no andaba buscando, digamos, riqueza, sino cómo mantener a su familia, que eso es distinto. Vamos a hablar pues de esto y lo primero que quiero que vean es este cuadro de los niños jugando a los soldados y van a ver cómo se va a anteponer a lo que después vamos a entender como las pinturas negras, porque vamos a ver un par de niños nada más ahí jugando donde un niño le está tocando la música marcial mientras el otro hace como una especie de marcha y es un niño muy contento y parece que están posando totalmente como hacían los niños después cuando los vestías en el festival del 20 de noviembre o lo que sea acá en México y que los vestías de algún héroe y te tomaban la foto y el niño se ponía, eso pareciera, pero en realidad ellos están jugando al soldado, ¿no? Como la inocencia del niño contrarrestada a lo que es la guerra. El niño ve la guerra como algo fantástico. Hay niños que de chicos querían ser como Rambo y tal, porque veían que Rambo nomás andaba por ahí siendo muy poderoso, pero en realidad no entienden cómo esta otra parte de la guerra, ¿no? Hay muchos pensadores que no les parece nada divertida la guerra. Uno de ellos es Erasmo de Rotterdam, que dice, ¿para qué nos andamos peleando si nadie va a ganar? ¿No? Ya tenemos también videos de guerra en mi otra sección, así que pueden ir a checarlos, ¿no? Pero quería que vieran para que se antepusiera como esta naturalidad, inocencia juguetona del niño que tenía como función nada más mostrar cómo es que el niño se desarrolla sin ninguna otra molestia que la adultez tiene, ¿no? Naturalmente que esta es solo una visión desde nuestro lugar, pero el lugar a donde queríamos llegar era al Saturno. Ahora, esto vamos a irnos muy rápido para que no sea un video muy pesado. Solo quería como hacer este antecedente que tanto como en este video de los soldados o en los niños jugando al toro, que es un cuadro divertidísimo que les está apareciendo en la pantalla, que ese es un cuadro donde están jugando y alguien trae la máquina del toro y un niño se le están cayendo los calzones. Es como toda la inocencia en algo tan peligroso como el toro. El toro que aparentemente para algunos especialistas no era muy favorable, o sea, Goya no era muy favorable hacia las corridas de toros, pero las pintó en su naturaleza. Es decir, el niño en España jugaba al toro, no al fútbol, ¿no? Incluso hasta el siglo pasado. Y bueno, finalmente quiero que vean esta pintura entonces, que ya la habíamos trabajado un poquito, pero vamos a verla un poco más, vamos a ir viendo, ¿no? El mito es esta idea de que el hijo va a nacer, crecer y derrocar al padre. Y el padre, que en este caso es Saturno o el tiempo, naturalmente siendo la base de todos los eventos del mundo, ¿no? El lugar donde se mueve el mundo, el tiempo filosóficamente de este fenómeno, podemos decir muchas cosas. Una de estas cosas es primero que no existe, ¿no? Muchos hacemos el chiste, el tiempo no existe, pero ahí andamos ahí, hoy tengo que entregar mi trabajo tal día. Es el dilema del filósofo, güey. El filósofo es bien pendejo porque anda por ahí diciendo que el tiempo no existe, pero luego no puede con los deadlines. Yo digo que el tiempo no existe, pero a mí, pues los deadlines, pues como decimos aquí, me la pelan, ¿no? Excepto cuando tienes que hacer 2 exposiciones el mismo día. Pero eso no es culpa de nadie. Goya entonces toma este mito y lo va entonces a mover un poquito. Pero entonces la idea es que Cronos no quiere perder su poder y entonces lo que hace es... hay varias versiones del mito. En uno aparentemente Cronos le pone un corcho en la vagina a Gea para que no para, ¿sí, no? No deja salir a los bebés. Órale. Bueno, pues en la otra, cuando nacen, se los come. Ahora, se los come. Y lo que pasa en el mito es que Gea le da una piedra en lugar del niño, en lugar del bebé. Y entonces se come la piedra. Lo que significaría, y eso lo habíamos platicado en el video anterior, el video del romanticismo, es que pues se los pasa como pastillas, ¿no? Porque si se come la piedra, pues se los pasa como pastillas, o sea, no los mastica, ¿no?
La razón es que vamos a entender después que cuando Zeus crece, lo va a matar y sus hermanitos van a salir de ahí, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Se los come, Gea le da una piedra cuando nace Zeus, que Zeus pues es el elegido, ¿no? Pues como en todas las civilizaciones, aparentemente el que tiene el rayo es el bueno, ¿no? Sí, ¿no? O sea, en la judía, en los nórdicos, ¿no? Aquí Quetzalcóatl era relacionado con el rayo porque era así, ¿no? Y tal, ¿no? Porque el plasma siempre ha sido muy interesante, güey. O sea, aunque no tenía nombre antes, la idea de una pinche serpiente sacando cabezas, cayendo, es muy interesante, es muy interesante. En fin, el que tiene ese poder es el que manda, ¿no? Entonces, cuando nace Zeus, lo que hace Gea, pues, es darle esta piedra a Cronos y manda al bebé a Creta. Y pues allá en Creta, Zeus crece con los animales y todo muy bonito y luego va, mata a Cronos y entonces sale, ¿no? Entonces hay una cosa que Goya quiere representar y aquí es donde vamos a hablar de la invención, es decir, ya no está pensando en el mito. Naturalmente que el cuadro es Saturno, ¿no? Y pertenece a estas pinturas que eran como murales o pinturas en la pared que decoraban su casa. Ahora, yo no sé quién en su sano juicio iba a tener pinturas de brujas y de gente comiendo niños en su comedor, ¿no? Cada quien, pero por ahí no va la cosa, ¿no? Por ahí no va la cosa. Por un lado, puede ser que era como la idea esta de tener a la mano una casa con pura decoración tuya, pero por otro lado algo quería representar, y si ustedes ven que las pinturas negras van a ser pinturas que van a representar sucesos horribles del mundo, no horribles como la guerra o tal, sino que como cosas simbólicas que van a recordarte siempre, pues lo jodido que está todo, ¿no? Pero esta es una interpretación mía, ¿no? Pues si ustedes ven, por ejemplo, la pintura de los dos ancianos comiendo sopa, ustedes van a notar cómo por un lado está como la doñita diciéndole a la otra calavera así como come, come, come. Y la otra ya es totalmente una calavera, o sea, ya está más muerta que yo, ya más para allá que para acá. Más para allá que para acá. Y aún así hay una especie como de felicidad en la... Es raro porque por un lado puedes captar la oscuridad y la muerte y el paso del tiempo y la brevedad de la vida, pero al mismo tiempo hay como una especie de felicidad extraña y como de plenitud. Pues yo cada vez que veo esa pintura escucho la cara de la figura de la derecha, que es como ja, 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 ja. Come, ja, ja, ja. ¿Sabes cómo? Y siento que Goya tiene estas cosas. Y en esta pintura en específico, pues ustedes pueden ver la cara súper expresiva de Saturno. Y además ya devoró la cabeza. Le está clavando los dedos en la espalda al hijo. Y entonces lo que nos está diciendo es, güey, aquí no, este niño no va a salir completo cuando Zeus mate al titán. Es decir, esto ya no es el mito. Esto ya no es el mito representando cómo el hijo va a vencer al padre después de, ¿no? O el padre tiempo que no quiere ser vencido por nadie. Y toda esa expresión, tanto en la sangre que parecen unas plastas rojas, ni siquiera tiene como el detalle, la posición ya de cadáver del hijo. Pero además, si ustedes se ponen interpretativos, pueden ver que ya no tiene uno de los brazos en la cabeza y la posición parece una posición de cruz. Y ya habíamos visto en otra pintura de Goya que la posición de un Cristo ya estaba ahí, ¿no? Y aquí puede interpretarse también porque los pies están muy juntos, porque le falta el brazo y la posición es de un crucificado, pero eso es una observación extra. Lo que sí es que ya está partiendo el mito, alejando el mito de esa realidad, porque este hijo, por más magia que le podamos poner a los dioses, ya no se va a volver completo. Además, acuérdense, y lo decía una profesora el otro día, es que la decapitación nunca falla. La decapitación nunca falla. O sea, tú puedes hacerle algo a alguien y puedes sobrevivir, y luego, cuando le cortas la cabeza, es cuando va a morir.
Piensen ustedes en Highlander, el inmortal, no sé si lo conocen, pero era un inmortal al que si le cortabas la cabeza, creo, se moría. Y creo que hay una caricatura nueva donde aparentemente el personaje principal, uno de los personajes, solo lo puedes matar cortando la cabeza y ya le cortaron la cabeza y sí se murió. Pero supongo que va a renacer porque pues todos los pinches animes se parecen. Los vampiros también, ¿no? Si les cortas la cabeza... Si le cortas la cabeza se muere. Pues a Deadpool no le puedes dejar en cachitos y con Deadpool no funciona. En fin, esta pintura no es necesariamente original, pero ¿por qué estamos hablando de invención entonces? Es decir, él está tomando el mito y le está dando la vuelta. Pero eso no significa que la invención no requiera de un poco de inspiración. Es decir, existe un precedente y así es en todas las cosas. Sorry, nadie es tan original. Ni siquiera Goya. Pero vean este cuadro que les voy a poner del otro lado de Rubens. Rubens hace el cuadro de Saturno devorando a su hijo y es un poco más complejo, le está comiendo el pecho. Es decir, Rubens ya había pensado en esta cosa de devorar literalmente, no tragárselo, ¿no? Y ustedes pueden ver cómo la cara de Cronos está deforme naturalmente, que es muy viejo también, Cano, pero aquí sí es un bebé, aquí no es un adulto como está pasando en Goya. Ustedes pueden ver el grito del bebé, los ojos perdidos y la impiedad de Saturno devorando a su hijo. Y ustedes pueden ver aquí cómo se le está desprendiendo la piel del pecho al bebé, lo cual es fantástico, es una obra fantástica. Y pues la posición es casi la misma. Si ustedes comparan los cuadros que tienen en la pantalla, van a darse cuenta que la posición es la misma, digamos, de las piernas, aunque claro, el de Goya pareciera que está hincado o perdemos la dimensión de las piernas. Y en el de Rubens podemos verlas completas con una especie de tela tapando ahí de pudor en las piernas para que no se le vea su parte, ¿no? Estaba leyendo que es posible que en el de Goya haya una especie de erección en la entrepierna. Yo no lo creo, la verdad, no me lo parece. Es decir, la crítica que hace Goya en muchos de sus trabajos es a cómo se tratan a los niños en su época. No, y sí, puede hablar de abuso. Estaba ocurriendo al mismo tiempo esto de vender niños para placer de los hombres y tal. Y en Inglaterra, ¿no? Pasaba demasiado. Y a quien lo pinta también, basándose en la sensibilidad de Goya. Y Goya tomando de vuelta estas ideas. Pero creo que aquí es literalmente como el maltrato al niño. Sí puede incluir, ¿no? Y esta invención de la que hablo es de qué es lo que está haciendo Goya diferente, ¿no? Naturalmente que lo está haciendo en su pared. Estas pinturas son copiadas después en óleo por encargo del nuevo dueño de la casa, de la Quinta del Sordo, y copian esto al canvas y entonces las voltean, ¿no? Y es interesante que ustedes puedan ver cómo va a cambiar, ¿no? Piensen ustedes en cómo es que hacemos la invención de un mito. Está el mito que tenemos y luego hay quienes lo que hacen en lugar de solo reacomodar el mito con su beneficio lo quieren invertir. Y Goya no está invirtiendo. ¿Se acuerdan esta a mí me parece una escultura asquerosa de Medusa con la cabeza de Perseo? Y que todos dicen, es que Medusa en realidad fue la víctima y debemos reivindicar la figura de Medusa. Medusa es un puto mito. Y ¿sabes qué? El mito es lo que es. Ahora, el problema es que muchas veces, como en el caso de esta escultura, queremos poner las cosas en su lugar. Y lo que está haciendo Goya y en esta capacidad de invención es mucho más elevado que eso, porque no está poniendo al niño o al hijo destrozando desde adentro a Saturno, como hizo Old Man Logan con Hulk. Cuando ya les estoy spoilando el cómic, pero cuando Hulk se lo traga, Logan desde adentro lo parte en dos, un clichésazo asqueroso. Asqueroso, si me lo permiten. No está bueno Old Man Logan al final, la verdad. Es divertido, pero no. En fin, no está haciendo eso, no está vengando al niño, porque eso ya lo hace Zeus. Lo que está haciendo es utilizar el mito
ponerlo en su presente y demostrar cómo es ahora el trato de los hijos, de los padres a los hijos. Y en ese sentido, aunque exista el precedente de Rubens, existe también la invención por parte de Goya para llevarlo a su lugar. Y vamos a ver cómo en la diferencia de estos dos rostros, el de Goya es el de un loco, el de un insanus, alguien que no está en su mente, alguien que es un demens, que está fuera de sí y lo está haciendo quizá con una especie de placer más que con la idea de evitar perder el poder, ¿no? Como que desnuda al mito, y eso es la parte de la invención que nos interesa. Una última cosa de esta pintura es que estaba viendo, miren, yo no tengo ningún problema con el psicoanálisis, yo leo a Freud y tal, pero creo que el psicoanálisis tiene unas limitaciones históricas, ¿no? Ni modo, es lo que hay. Y naturalmente cuando el psicoanalista se pone muy apegado al arte, empieza a hacer cosas raras. El psicoanalista, sobre todo porque cree que puede definirlo todo a partir del psicoanálisis, lo cual es una cosa grotesca para mí. Y sobre todo porque me ha tocado escuchar a gente de psicoanálisis tratando de hablar de arte que no sabe diferenciar entre trauma y estrés postraumático. Y entonces cuando tú ves eso, tú ves el psicoanálisis ya se quedó en un punto en el que no deberíamos estar utilizando ni para el arte. Pero bueno, esa es mi percepción. Y he visto que se dice que esta pintura habla de la impotencia, que por eso se come al hijo, que está hablando del conflicto entre padres e hijos y la tensión sexual y tal. Yo creo que Goya estaba en otro tiempo y estaba viendo otras realidades y estaba viendo cómo había niños creciendo de vientres que no los deseaban. Y en ese sentido, más que la historia, más que el mito y la percepción de alguien que no sabemos si sabía griego o no, de cómo es que vio un mito y que interpretó de él solo porque la cocaína estaba buena, creo que deberíamos mejor ir a la historia. Porque una cosa que tenemos que entender aquí para entender tanto la pintura como la invención es que cómo está alimentando la historia al artista. Porque en la historia del arte lo que deberíamos ser es fanáticos de la historia más que del arte. Porque la historia nos va a contar qué es lo que está pasando en el punto en el que se está creando una obra. Y no necesariamente la obra nos va a contar qué pasa con el artista o con la historia o con lo que está pasando. Pienso que cuando tenemos que analizar pinturas como esta, pinturas de las que se va a hablar de un tema mítico pero traído a su mundo desde su percepción y su propia invención bajo la inspiración de un artista mayor como es Rubens, lo que tenemos que entender es qué está pasando en ese mundo. Y para eso tendríamos que estudiar a los niños alrededor de Goya. Hay muchos artículos que lo han hecho, hay conferencias y ellos hablan de cómo Goya miraba al niño y a cómo miraba a la mala madre y cómo miraba al mal padre y cómo lo único que él quería era tener lo suficiente para que su hijo creciera bien y su familia estuviera a salvo, y él siempre habló de cosas de las que ya hablaré después en otro video que haré de Goya, pero quédense con esto. Para Goya lo único importante es que siempre habrá voluntad, y esa voluntad la va a llevar a la invención, y es lo que va a lograr que cuadros como este y muchas de sus pinturas nos evoquen siempre situaciones reales. Goya va a ser un pintor romántico, sí, pero más realista que los realistas, en el sentido de que puede usar un mito para mostrar la realidad de los niños, de los hijos y de los padres de su tiempo, ¿vale? Entonces, hasta ahí por ahora. Voy a trabajar en otro video de Goya más completo, no en un expreso, y mientras tanto les dejo este acá. Así que, bye bye. Y recuerden, no está mal el psicoanálisis, pero úsenlo bien, carajo. Salud.